Tres. Bueno, Jose Luis, eguerdion. Guardian. Ikusten da partidu berezi badala. Deialdia... Azkeneko partioan, zuta ni, Uste bai. Deialdia pasatu duzue hogei sastre azkenean, ezta? Prestaudeten guztiak, bi lesionatuak eta eskalantek enduta. Bai, azkenien ondo dauz, danak, baina anaitz eta kote horregon die hastien, orduen, ezagu, danok gatoz, 10 largunitzetan, eta gero ikusiko gu, zelan, datozan bixer. Baina suposatu daiteke, deialdian sartu baldin badira, jokatzeko moduan daudela. Bai, oin bai, baina batzutan deko zu bilurre, entrenamentu ondo amaitzen dabe, baina gero agertzen die molestiziak eta gauzak, orduen horregatik hori gauz. Esaten genuena, partidu berezia, begibistan dago. Bai, a ber, guretzat, igual beste batzuk izeten die berezi hauek azkenien bizeko partiduen normalien galdu edo galdu izeten da, Eta aukera geisha beste partidutan okitxozu, baina, bueno, gure txen dekogu, eta ni pentsogu ondo gauzela, importantiena niretzat hori da, gu ondo gauzela, eta hortik aurrera, berze pasetan da bixer, Badakit zuetzeala oso zenbaki zalea, baina 10 partidu, 9 porrot eta berdinketa bat. Estadistik ez da. Bai, hori badakigu, baina beti esatutena, Bueno, azkena, izen zen empati, Bueno, segun zelan behiratutasun, azkena empati izen zen, igual tokako irabazti, Mejoretan, goi bueno, a ber zer gertatzen da, Miser. Barsak oso gutxi egiten du demoraldian zehar, Kataluniaren utxakia bete dira, 2 porrot eta berdinketa bat oso arraroa da, Barsarengan. Bai, baina ni pentsot, denporadia arraroa hasi dala, Azkenien, Madrid izen zen oso txarto hasi zala, Joku txarra, emaitz txarrak ez da izan, eta lider doi, Ez da gizu zer gertatuko da, baina bai egize da, Eurek normalien porrot gitxetzen dabe, temporada guztizien, eta oin arte jain jabez nikuek, baina, bueno, gero gainera, bai, deskantzaute datoz eure jokalari batzuk, hori ez da gitu onaro txarra dan, ez da usak kostun daute, hain deskantzaute torti aber txarra dan. Baina bai, guretzat oso ez da izango arreza, empatietati, Mesei geratzeko plan berezirik edo errezatu? Gure kontra, ni pentsu, ixe beti sartzen da bela gola, Bestiek ez pa sartzen, azkeneko partiu hemen 2 gol sartu hemen berak, baina, bueno, empate hau genuen, A ber, ez dau planik, bera gelditzeko, dau plana Barcelona gelditzeko. Gero hortik aurrera berze pasetan dan, Eurek ondo egoten badie, eta bera, Messi, ondo egoten bada oso gatsa da, geratzie eta taldie geratzie. Baina, bueno, gure lanaz, aber ez di egoten hain ondo, eta aber aukerak aukitzen dugu zen, hoxe partidu sozoretateko. Zelai jarri berria, ze sensazio utzi dizkizue? Larron ondo dau, eta eurek ni pentsu kijarako motiboik ez da bela aukiko, oso ondo dau, bizkordoi baloie, gaur itxen da estreinue, eta normalien zelai barria epintzen da benien tepesek eta horrek, lehenengotaz ez da egoten hain ondo, juntak eta igertzen die, hemen ez da juntaik ez dauz ezebez, eta ni betot oso ondo dauela. Oso sarrera gutxi geratzen dira, argi dagoena da, bihar giro, armaila eta mentzat giro oso naukiko duzuela. Ni pentso baietz, bizeko partidu da, talde ondo dau, talde oso nadator guren konta jokatzen, eta ni pentso mente hona egongo dala, eta gero ni pentso euren laguntasunaz, aukerak eukiko guzela irabazteko eta zeuzeretateko, eta hori zen azmu edeko gu, eta etorriko partidure. Le doy. Hola, Mendi. Un poquito lo que decías en euskera, las sensaciones con el césped híbrido este nuevo que tenéis. Bueno, no hemos jugado aquí en el híbrido, pues hemos jugado, creo que me han dicho que es igual que el del Barça, que es igual que el del Villarreal, está muy bien. No creo que haya motivos de queja de ninguna de las dos partes, ni de ellos ni nuestra, por el césped. Es verdad que lo hemos estrenado nosotros hoy
pero lo miras ahora y es como si casi no hubiésemos entrenado, no se levanta absolutamente nada. Normalmente con otro tipo de césped, cuando lo estrenas, pues cuesta y tiene que estar bastante más pisado, y este no está bien, está en muy buenas condiciones. 20 jugadores en la convocatoria, 2 bajas, mañana los últimos descartes. Sí, a ver, hemos convocado a 20 por Cote vuelve de lesión, ha estado bien toda la semana, y luego Anaitz también tuvo, el lunes entrenó, el martes notó una molestia, descansó, el miércoles volvió a entrenar. Entonces, ante cualquier cosa que pueda pasar, que igual parece que terminas bien el entrenamiento, pero después a la tarde pues puedes notar algo, pues hemos convocado a todos los disponibles de nuestro equipo más X. Lo decías, el balance no es muy positivo, pero tras ese último empate, ¿no? Creo haberte entendido y quizás está más cerca la victoria. Según como lo mires, ¿no? Es verdad, de 10, 9 perdidos, 1 empatado, lo ves casi imposible mirándolo así, pues dices, pero el último ha sido el empatado. Entonces parece que estamos también como ellos, mirando solo eso, ¿no? El último resultado. Entonces, bueno, como queremos ser optimistas, vamos a ver el último resultado, y seguro que tendremos opciones de ganar, de puntuar con esto, sabiendo que tenemos que hacer las cosas muy bien. Perdón. José Luis, ¿qué se hizo diferente el día que se empató con respecto a las otras 9 derrotas? No creo que hiciéramos nada diferente. A ver, fue el último partido de Liga. Nosotros teníamos todo ya, todo hecho en la Liga. Ellos no tenían ninguna necesidad de nada. Entonces, no sé si ahí también bajaron o no bajaron el pistón, pero nosotros rara vez cambiamos cosas, ¿no? También por eso a veces nos va tan mal con algunos equipos. Como no cambiamos, pues nos dan una en una y luego nos dan al otro lado, ¿no? Pero es nuestra forma de jugar, es nuestra forma de ver el fútbol, es nuestra forma de sentir, y entonces es lo que seguiremos haciendo lo mismo. No, el cambio muchas veces suele ser el cómo entra cada uno de los equipos al campo, al partido. Perdóname la pregunta que te voy a hacer, ¿vale? Entonces igual paso la pregunta. Bueno, pues igual pasas. Yo espero que no pase nada, pero las circunstancias también esta semana están siendo las que son. Ellos tienen que cambiar de viaje, mañana hay una manifestación convocada a las 12 aquí en Ipurúa. Que todo esto, Mendy, no afecta al partido, ¿no? Que se juegue un partido de fútbol y que nos olvidemos del resto. ¿Crees que les puede afectar a ellos de algún modo todo lo que rodea al fútbol? Bueno, volviendo al fútbol. Messi, ¿se le puede parar o es una labor conjunta parar al equipo completo? Porque si el argentino le sale o tiene el día... Nosotros pensamos y entrenamos para parar al equipo, para que el contrario no haga su fútbol y nosotros podamos hacer nuestro fútbol. Sabiendo que pues el fútbol de Messi tiene mucha trascendencia dentro del fútbol del Barça, ¿no? Hay veces que haya tipos que no se les puede parar. Entonces a veces es mejor, si paramos a los demás y que solo juegue el tipo este, ¿no? Pues igual eso es más fácil que lo otro. Entonces vamos a ver, sabiendo que él nos hace muchos goles en los partidos que hemos jugado contra ellos. Pero bueno, yo creo que no nos podemos obsesionar con él. Hay un equipo enfrente y vamos a intentar que no jueguen a gusto ellos aquí, ya desde la salida de balón, desde portería, que no lleguen muchas veces con peligro a las cercanías de nuestra área, porque parece que aunque no haga nada, una falta cerca por allí te la enchufa y no sé. Entonces habría que ver si metemos uno en el palo o no metemos, o hacemos dibujos o hacemos cosas de estas, ¿no? Entonces por eso te digo que la idea es defender como equipo al equipo contrario, no a Messi. Guardián, Mendy, ¿te preocupa algo el hecho de no tener claro si Anaitz, Cote van a poder estar...? Tengo claro.
tengo claro que creo que van a estar. Lo que pasa que por las circunstancias que ha pasado, que puede tener algún problemilla en un momento determinado, pero lo tengo claro y no creo que van a estar los dos. Si están, lo normal es que jueguen los dos y nada, pero bueno, es un poco más, estás en casa, no tienes ningún problema y por eso citas a todo el mundo. ¿Crees que el parón liguero ha cortado esa buena racha y que ahí puede estar algo, o que ha servido para recuperar a algunos jugadores que necesitaban ese descanso? No sé, te viene bien por recuperar, por ejemplo, a Cote, a Pedro Vigas también, que terminó con molestias el último partido de liga que jugamos. Y vamos, sabemos que hay esos parones cada mes, ¿no? De septiembre, octubre, noviembre, y estamos hechos a eso. Yo creo que nos viene bien. A mí no me disgusta los parones. Son fines de semana diferentes, les das 3 días de descanso, se olvidan de mí, se olvidan del fútbol, se olvidan un poco de todo y vuelven muy bien, y entre el primer día ya están entrenando muy bien. A mí es lo que me vale, ¿no? Si después de 3 días te cuesta entrar durante la semana en los entrenamientos, entonces sería malo, ¿no? Pero ya desde el primer día están bien, entonces seguiremos haciendo lo mismo. Y sabemos que hay 2 parones, en noviembre tendremos otro, y estamos mentalizados para todo eso. Y Purúa todavía más grande, más afición, está... Hombre, para nosotros, Mendy, para nosotros es la leche, ¿eh? Joder, pues 8.000, pues eso. Pero la afición va a responder porque ya no hay billetes. Esa comunión, ¿no? También importante con la afición. Sí, a nosotros siempre hemos dicho, ¿no? En Purúa hemos tenido momentos muy malos este año también, ¿no? Fíjate, el partido del Sevilla, al descanso, si no se quedó el campo vacío, pues es señal de que, no sé si tenían esperanzas o dijo, bueno, pues es lo que toca este año, no sé, pero ahí siguieron, ¿no? Pues sabemos que nos van a ayudar, o sea, sabemos que van a estar con nosotros, sabemos que el pueblo está contento de que el equipo esté en primera división y que vengan estos equipos a jugar a Ipurúa. Si al final, pues nosotros lo que tenemos que es intentar dar todo lo que tenemos, estaremos más o menos acertados, dar todo lo que tenemos y a partir de ahí el resultado pues importará para la clasificación, pero para la afición no, la afición seguirá estando con nosotros. Mendy, has dicho antes que el juego, la filosofía del Eibar es no cambiar, da igual que esté el rival que esté enfrente, pero al final sí que es verdad que el Barça también llega con bajas importantes, no viene Dembélé, Busquets no sé si jugará, un Titi llega justo, Piqué no está. Esto no cambia algo tampoco, ¿no? Pero no va a cambiar la filosofía del fútbol del Barça. El que no juegue Piqué, por ejemplo, que está sancionado, pues jugará, no sé, Todibo, un Titi, no sé quién jugará. Pero no va a cambiar el estilo. Cambia el futbolista, cambia que no son lo mismo, ni por mejor ni por peor, no son iguales, pero ante eso, pues las 2 características diferentes que puede tener uno de otro, se le comenta al equipo en general y punto y nada más. Pues por eso no tenemos que cambiar nada, ¿no? Piqué, pues, por ponerte el ejemplo de Piqué, que es el que va a faltar, Dembélé también, pero lleva 1000 años en la defensa del Barça, siendo muy buen futbolista, uno de los mejores centrales del mundo, ¿no? Entonces, bueno, espero que lo noten. Espero que lo noten y espero que nosotros hagamos un trabajo para que lo noten aún más, ¿no? Pero ya veremos, estoy convencido que el que juegue por él pues está en el Barça para empezar, entonces es muy buen futbolista, será internacional por su país también, o sea, campeones del mundo, o sea que no creo que los suplentes del Barça tengan que envidiar nada, ¿no? a los titulares. Y siguiendo un poquito con los cambios, en los últimos partidos hemos visto un pequeño matiz en tus equipos, que hay 3 por dentro. No sé si vas a mantener esa idea de jugar con 3 centrocampistas. Antes jugabas con 2 delanteros. No sé si tienes previsto hacer algún cambio más. Mañana lo verás. Mañana lo veremos. Y en los siguientes partidos también, ¿no? Tenemos que jugar con... Ha dado buen resultado, por lo menos. No, pero tenemos que jugar con lo que creemos que es lo que mejor nos va a nosotros. En momentos, es verdad, normalmente
Otros años el 4-4-2 ha sido mucho más claro, muchos partidos seguidos. Y sin embargo este año pues hemos hecho 4-4-2, 4-2-3-1, 4-4-3-3. Pero por cómo está en un momento determinado cada jugador, ¿no? Si vemos que tenemos fuerza ahí suficiente con dos delanteros para poder atacar y a la vez defender la salida del balón de ellos, pues lo hacemos. Vemos que igual nos puede costar más, pues podemos jugar con tres por dentro, pero es un poco, pero no cambia la idea. Que para mí es lo más importante, siempre os he dicho, ¿no? A mí el sistema me da igual. Para mí lo que no tiene que cambiar es la idea de fútbol que tenemos, ¿no? Y eso, con cualquier sistema con el que juguemos, llevamos muchos años jugando a lo mismo, tenemos muchos jugadores que llevan muchos años con nosotros y les sería muy difícil cambiar. Mendy, conoces bien a Ernesto Valverde, parece siempre que está cuestionado ahí en Barcelona. ¿Cómo te explicas tú eso conociendo a Ernesto? A ver, Ernesto es un fenómeno, para empezar. Como tipo, como entrenador, es listo el cabrón. Y no se va a volver loco ni nada. Tendrá más canas que hace esto, pero una cosa, siempre decimos lo mismo, pero tú tienes menos pelo también, que hace esto también, ¿eh? O sea que me gustaría ver una foto tuya también, de hace 4 años, a ver cómo estabas. En ese sentido, siempre nos ponen como ejemplo, ¿no? Las canas, el poco pelo, pero si vamos cumpliendo años, a todos nos pasa lo mismo, ¿eh? Y él, yo siempre he dicho que creo que es el entrenador adecuado para el Barça, o para cualquier equipo, porque es muy bueno. Entonces, ¿qué te voy a decir? José Luis, sois siempre un equipo valiente, con un planteamiento que asumís riesgos. Jugar contra un equipo como el Barça, ¿corres el riesgo de intentar taparte un poquito más de lo normal o hay que seguir asumiendo todos esos riesgos? ¿Y qué es taparte más de lo normal? Meterte 5 metros más atrás, 30 metros más atrás. Seguiremos, intentaremos hacer nuestro fútbol. Luego que ellos salen jugando, no les vemos que el balón va muy rápido y que por lo que sea no estamos y nos tenemos que meter el culo atrás porque si no, pues puede pasar. Pero la idea no va a ser esa, la idea va a ser no cambiar. Espero poder estar mucho tiempo en campo contrario y menos tiempo en campo propio. Eso sería bueno, ¿no? Si es al revés, pues ya ver la portería contraria a 60-70 metros para nosotros sería complicado. Última pregunta. Mendy, ¿te sientes diferente como entrenador enfrentándote a un equipo como el Barcelona? No, para nada. Sé que vosotros sois diferentes. La semana pasada no había ninguno aquí. Yo estaba aquí. Los que sois diferentes sois vosotros. Que cuando viene un equipo de estos, os crecéis. Bye. Yo tengo que estar. Venga el Barça o el equipo de mi pueblo. Entonces, para mí es más importante, os he dicho al principio también, el partido contra el Valladolid la semana que viene, que este. Porque al final nosotros, al final de temporada de las alubias nos vamos a jugar contra ellos, no contra el Barça. El Barça nos va a sacar 30 puntos. Y espero que al Valladolid le saquemos nosotros alguno. Entonces, es verdad que este partido tiene mucha más repercusión que cualquier otro, pues porque vosotros le dais más repercusión, no por otra cosa, ¿eh? Y en ese sentido, pues tenemos que estar, ¿no? Pero al final el fútbol es fútbol y estos son muy buenos y muchas veces tienes el miedo de hacer el ridículo, porque son tan buenos que si les sale el día, pues igual no la ves, ¿no? Ese es el miedo que puedes tener a veces contra equipos como el Barça. Vale, gente.